por no poder verme todo el rato. Nos vamos a... El videojuego nunca estuvo a punto de morir. Chan, chan, chan. Y entonces la historia esta de que estuvo a punto de morir y que todo salió mal, lo descubriremos con el gran Baiti. El otro día, mi primillo Chico Mi me primillo secuestró al mando Chico. de la tele y se pasó 20 minutos buscando en Netflix alguna película de Tung 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 ¿En serio? Sahur, que no existe. No Y existe. rezo cada noche para que siga sin existir. Como no la encontró, acabó metiéndose en un documental sobre la historia del videojuego. Un documental que contaba la historia del famoso Crash del 83. Ese del que habrás oído hablar 1000 veces de que la industria del videojuego casi desaparece de la faz de la Tierra. Sí. Y antes de darle al play, me mira y me dice: Primo, ¿aquí saldrá Tung 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 Sahur? No. Y yo, como adulto responsable que soy, le digo: hombre, claro que sí, primillo chico. Si esto habla de la serio? historia del videojuego, ¿cómo no va a salir Tung 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 Sahur? Así que nada, ahí nos pusimos a ver otra vez esa historia de siempre. Esa que ya te sabes porque todo youtuber que habla de videojuegos en algún momento de su vida le ha hecho un vídeo. Que si una avalancha de juegos infames reventó la confianza del Sí, público y la exacto. gente dejó de comprar. Que si ET fue el último clavo del ataúd. Sí, que exacto. si enterraron los cartuchos en mitad del desierto. Que si vino Nintendo y salvó la industria entera, lo de siempre. Vaya. Y a mitad del documental, mi primillo Chico me mira y me suelta: Oye, primo, entonces, ¿casi se mueren los videojuegos para siempre? sí, Sí. casi del todo, sí. ¿Y me habría quedado sin Tung 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 Sahur? Sí. Ay, sí, hijo, sí, Sí, te habías sí. quedado sin Tung 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 Sahur. ¿Y tú jugaste al ETS? Es de tu Coño. época, ¿no? Mira, niño mierda, yo en los 80 no había nacido, cabrón. Yo tampoco, yo soy del 91, joder. No, soy boomer, no paleolítica. Aún tú muerto ya en toda la línea evolutiva de Tung 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 Sahur. ¿Y el juego SDT llegó a España? Pues, Pues- ahora que lo dices, no lo sé, ¿eh? Diría Creo que no. Creo que te llegó a España. Hostia, ahora pensándolo. ¿SDT llegó a España? Pues, Buena ahora que pregunta. lo dices, no lo sé, ¿eh? Diría que no. Ah, ¿y entonces por qué iban a morir los videojuegos aquí? Pues... Hostia. Y ahí me quedé en blanco, sin saber Hostia. Espera. Claro. No, el niño el primo chico tiene razón, el primito chico. Si ET no llegó a España, ¿cómo iba a morir los videojuegos? ¿Era solo en América? ¿O en otro país o algo? Porque si lo de ET está encerrado en este desierto de América, no sé dónde, tal, que se me fue el nombre. Coño, espérate. Entonces no estuvieron a punto de morir. O en España no se vendía tantos videojuegos y sí estaban a punto de morir. ¿Videojuegos aquí? Es una buena pues, pregunta. Y ahí me quedé en blanco, sin saber qué coño decirle a un crío de 8 años, hasta que me interrumpe. Entonces, casi se mueren solo en Estados Unidos, ¿no? ¿Es real? Qué bueno que a mi hermano menor no le gustó ver esas cosas de los Brain, no sé cuánto, wow. En el país de las pistolas. ¿Y si el niño tenía razón? ¿Y si toda esta historia de la casi muerte del videojuego se quedó dentro de las fronteras de un solo país y llevo toda mi vida escuchando la puñetera historia como si hubiese ocurrido en el planeta entero? Yo también pensé que era como en el planeta entero, ¿no? Ay Dios, pues ahora me quedé embobada. Sería otra historia más de Estados Unidos confundiendo esto me ha pasado a mí con esto le ha pasado al planeta entero, como siempre. ¿Me puedo comprar una pistola y un niño en el cole que me cae mal? Así que hice Bueno, lo que ahí sí tenía te que dejo. hacer, ponerme a mirar cifras, informes de venta, todo, porque este misterio tenía que ser aclarado. Y Sí, quería ¿no? hacer cualquier otra cosa que seguir escuchando a mi primillo hablar de Tung 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 Sahur. Y lo más gracioso es que en los mismos años en los que al otro lado del charco enterraban cartuchos en un agujero del desierto, aquí, en España, empezaba lo que más tarde se llamaría la edad de oro del videojuego español. ¡Oh, qué Y ojito, dice! que este vídeo está patrocinado... La época dorada del juego. Ah, claro, es verdad. Hay juegos muy buenos de España que eran antiquísimos, de los 80-90. No había caído, ¿eh? ¿Ustedes cayeron en esta cuenta?
Yo no había caído. jugártela. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. A mí no me pagan para promocionar esto, Te ¿eh? pongo en situación, finales de los 70. El que fabricaba la consola en aquel momento era vale. el único que podía hacer juegos para ella. Atari vendía la máquina y Atari hacía los cartuchos. Ya Ok. está. El concepto third party no existía. Y no que tuvieran prohibidas, es que a nadie se le había ocurrido que pudieran existir. Era como si la empresa que te vende el reproductor de DVDs también fuera la única que te rodaba las películas para que pudieras verlas. Y los tíos que programaban esos juegos dentro de Atari no aparecían en ningún sitio. Eran currantes anónimos fabricando billetes para otros. Y la cosa es que llega a un punto donde 4 de esos programadores de una plantilla de 35 eran responsables en Atari del 70% de las ventas de toda la compañía. ¡Ojo! Uno de ellos, David Crane, había hecho juegos que le dieron a Atari más de 20 millones de dólares. Pero su ¡Joder! sueldo eran $20.000 al año. Vaya. Y venga, buen trabajo, campeón. Qué putada, siempre igual. El trabajador siempre sobreexplotado, le genera todos los beneficios a la empresa y aún así menos de 20.000 euros, o sea, $20.000 al año. O sea, literalmente cobraba entre 900 o casi 1.000, o sea, ni 1.000 euros al mes. Unos 800 y algo al mes apenas, pobrecito. Qué triste. Hoy en día en España, al menos en Europa, son 23.000 y pico al año. Vamos, que cobramos los 1.000 y pico euros. Más las pagas extras que no cuentan en la anualidad, ¿vale? Que solo es solo en julio, mitad de año y en Navidad, por la paga doble. Pero normalmente siempre rendimos 23.000 y pico al año. Tiene que ser así para que Hacienda no nos pueda cotizar el trabajo remunerado anual. Pero qué triste, cobrar 800 y pico para que luego le vendas a la empresa más de 20 millones de ventas. Es muy triste la vida. Así que los 4 se sientan con el jefe, que en su momento era Ray Kassar, y les piden que los trate como trata la industria musical a los músicos, como una discográfica a sus artistas. Efectivamente. Pon nuestros nombres en la caja y danos un pellizco de lo que vendamos. Razonable, ¿no? Y Kassar suelta una de las frases que peor han envejecido en la historia de los videojuegos. Cualquiera puede hacer un cartucho. ¿Y qué es lo que hacen los 4? Qué putada. Qué putada. Cabrón. Qué putada. Seguro que esa va a ser su frase que le clave la espada en su ataúd. Que le clave su espada en él y lo va a pasar muy mal. Videojuegos. Cualquiera puede hacer un cartucho. ¿Y qué es lo que hacen los 4? Se levantan, se van y montan Activision. De hecho, se convierte en la primera empresa de la Ok. historia que Nuestra Activision actual era esta, ¿vale? hace juegos para una consola que no es la suya. Y lo primero que hacen es poner en el manual de cada juego una página para cada programador con su nombre y su cara. Atari se caga y en 1980 los demandan por copia y patentes. ¡Ole! Empiezan a pagar publicidad en revistas para tratarlos de delincuentes y que la gente pues no compre sus juegos. El problema Mierda. es que cuando el líder del mercado en aquel momento se gasta un dineral en anuncios para decir no compréis este juego que son malos, realmente lo que le estás haciendo es el mejor favor de su vida, es publicidad. Exacto, es publicidad. Es como cuando decís en Twitter, no, el juego este que salió es muy malo, no lo compres, no sé qué. Y al final, de tanta viralidad que tuvo el juego, lo malo que es, la gente lo acaba comprando, lo acaba llamando la atención. No compréis este juego que son malos. Realmente lo que le estás Esto es haciendo publicidad. es el mejor favor de su vida. Es publicidad gratis, cabrón. Tampoco consiguió Atari ninguna orden que les prohibiese vender. Así que mientras quemaba dinero en abogados y estaban en juicios, Activision sacó Pitfall. Juego que vendió más de 4 millones de copias. Por cierto, ¿quién te anunció de Pitfall? Es Jack Black de niño, cabrón. Ay, por la ¡Otra! cara, El claro. Blackjack de niño, qué gracioso. Es Blackjack de niño, qué mono el actor, por Dios. Oh, así está, tremendamente guapo el actor de Blackjack. Blackjack es de mis actores favoritos, me gusta mucho. Es Jack Black de niño, cabrón. Amante Ay, del por la rock, ¿eh? cara. Y claro, la gente lo ve y dice, un momento, ¿cómo que cualquiera puede hacer juegos para el Atari? ¡Hostias! Yo también quiero, cabrón. Así que, sin esperar a que ningún juez diga nada, en el 81 empiezan a brotar empresas y grupos haciendo exactamente lo mismo. Y el efecto en Atari es casi inmediato. La cuota de mercado de cartuchos pasó del 75%
20% en el 81 a menos del 40 en el 82. No. Hasta Purina sacaba juegos. Estos son los que hacen el pienso para perros. Chase the Chuck Wagon. Qué fuerte. Un perro persiguiendo una carreta de comida. Aquí todo el mundo sacaba su puta mierda. Y en 1982, Atari finalmente tira la toalla con el juicio y firma. Activision le pagaría un porcentaje, pero queda escrito y ya es oficial para siempre. Se pueden hacer juegos para la Atari sin pedirle permiso a Atari. ¡Ole! Así que, con perspectiva, Casar, el CEO, tenía razón, ¿no? Cualquiera puede hacer un cartucho. Y aquí vino la marea de juegos. Tantos que las tiendas se hartaron de comprar juegos que luego no vendían, así que empezaron a devolvérselos a los editores. Muchos de esos editores los habían montado en 4 días para intentar pillar algo de cacho y realmente no había ni proyecto, ni producto, ni dinero, claro. Así que muchas no podían devolver la pasta, así que quebraron. Y cuando tu proveedor desaparece, te quedas con cajas de juegos que ya no puedes devolver a nadie, porque no hay nadie. Entonces, ¿qué haces? Pues pones toda esa mierda a liquidación. Un cartucho que salía a 35 pavinis, lo pones a 5. Por si fuera poco, al mismo tiempo, Antes eran así, había una 30 y pico guerra de euros. precios con los ordenadores domésticos. Con la Commodore 64... ¿Qué tan viejo el tráiler? Del 80. 82 creo que era, ¿eh? Es viejísimo el tráiler. Al mismo tiempo, había una guerra de precios con los ordenadores domésticos, con la Commodore 64 reventando precios y comiéndole terreno a las consolas por abajo. Y con esto llegamos a diciembre del 82, las puertas del crack. En una junta de accionistas, donde todos esperaban que Atari anunciara un 50% de crecimiento, en cambio, anuncian un 10%. Al día siguiente, las acciones de Warner, que era la dueña, se desploman un 33%. Y se descubrió que Casar, nuestro coleguita, había estado vendiendo acciones suyas de Atari media hora antes de soltar la mala noticia. Pero él juraba que esto era legal, que no tenía nada que ver con la noticia. Y luego lo investigaron y por lo visto no encontraron nada. Pero bueno, el olorcillo por lo menos había quedado. Y a partir de ahí es un edificio viniéndose abajo en cámara lenta. Ya pasadas las navidades del 82, con las tiendas reventadas de stock muerto, los precios se fueron ya al suelo. Para junio del 83, las tiendas no querían juegos, no podían tener más. De hecho, querían quitarse toda la mierda que tenían. Magnavox cerró su división de videojuegos y Magic, que iba a salir a bolsa, retiró la salida al día antes y poco después murió. Y Atari, la que imprimía billetes, acabó cerrando el tercer trimestre del 83 con 536 millones de dólares en pérdidas. Y en septiembre del 83 llega el momento cumbre, donde Atari carga cientos de miles de cartuchos sin vender en camiones, conduce hasta un vertedero en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México, y los entierra bajo tierra. Entre ellos, pilas de aquel ET que habían sacado a la desesperada para la Navidad del 82, programado en 5 semanas y media. Todo porque era más barato enterrarlos que almacenarlos o destruirlos. Y el epílogo de esta historia es que en julio del 84, Warner, ya hasta la polla, vendió a Atari por 4 duros a un señor llamado Jack Tramiel, que era el jefe de Commodore. Y Atari, la empresa cuyo jefe había dicho que cualquiera podía hacer un cartucho, terminó ahogada debajo de cartuchos. Ya está. Te he resumido el documental de varias horas en unos minutos. Ole, el mejor resumen. Ni te lo resumo nomás, te lo resumen tan flojito. Ni te lo resume tan poquito, te lo resumo nomás, ¿eh? Increíble. No ahogada debajo de cartuchos. Ya está. Te he resumido un documental de varias horas en unos minutos. ¿Has visto? Aquí ha sido rápido. El resumen podría ser: señores, tenemos millones de cartuchos sin vender. Toneladas. ¿Qué hacemos? ¿Los rebajamos? Ya tenemos muchos rebajados y no se terminan de vender. ¿Los donamos a huerfanitos? Y de coña, que le jodan a los huérfanos que hubiesen nacido con padres. ¿Los enterramos en mitad del desierto en un agujero de Nuevo México y no volvemos a hablar de esto jamás? Joder, esa es la mejor idea que he escuchado. Que lo ascendan. ¿Nos besamos? Y con esto ya tienes el titular. Su idea fue mejor que la mía. Que lo asciendan, no. Bésame. Bésame, guapo. Tan barato es enterrar algo. Se me ocurre enterrar a alguien de Sony. Entierra a Sony. Entiérralos a todos. Vida. Que se queden sin stock digital. Entierren todo lo digital. ¿Besamos? Ma. Y con esto ya tienes el titular para todos los documentales: la casi muerte del videojuego y su resurrección milagrosa. Música triste, lagrimita pensando: ay, menos mal que se recuperó, que si no, no podía jugar a Dark Souls y pa' casa todos. Pero, mientras tanto, ¿qué cojones estaba pasando en el resto del mundo? Pues que estaban jugando, porque aquí en Europa, en los 80, las consolas parece que nos las sudaban un poquito. Lo que había debajo de la tele no era una consola, era un microordenador. Europa era tierra de los PCs gordos compu. El rey aquí se llamaba Commodore 64. Lo enchufabas directo a la tele y ya está, a jugar, sin pagar un monitor aparte ni nada. Y ojo. Exacto, sí.
Esto se vende hoy en día también, ¿eh? En los 80, enchufar a la tele algo que no fuera la antena era brujería. Y encima, servía para programar y para educar. Al menos así es como se la colaban a los padres los niños para que le compraran el microordenador. Su lema, de hecho, era ordenadores para las masas, no para las élites. Ole. 40 años después, sigue siendo el ordenador más vendido de la historia. Se sigue vendiendo, que sí, que no es coña. Que yo lo veo hasta en game y en las tiendas que voy. Lo que pasa es que no me interesa, pero se sigue vendiendo, ¿eh? Existe todavía. Para las élites. 40 años después, sigue siendo el ordenador más vendido de la historia. Entre 12 millones y medio y 17 millones. Tiene un récord Guinness y todo. Hay unos 4 millones por ahí que bailan en las cifras. Algo así Bueno. como Sonic o la Play 2, que cada año le aparecen Ya. ventas nuevas. Y enfrente estaba el ZX Spectrum, de un señor inglés llamado Clive Sinclair. Un señor obsesionado con meter un ordenador barato en cada casa de clase media. Y lo metió. Vaya, sí lo metió. Sí lo Meteré metió. todo mi micro en cada casa de clase media por mis cojones. Joder, meteré todo hasta el fondo con mi gran micro en cada clase de cada persona media por mis cojones. Sinclair, me suena el apellido. Este señor. Clive Sinclair, ¿vale? Creador del Spectrum. Clive Sinclair. Probablemente. A principios del Probablemente. 83, el mismísimo año del supuesto apocalipsis, en Inglaterra vendían 15.000 Spectrums cada semana. Y cerraron Agüita. el año fabricando el número 1.000.000. Que coño, para echar muertos no iba mal la cosa, ¿no? Inglaterra, de hecho, era la cima de todo esto, la NBA del videojuego europeo. Y el resto íbamos por detrás. Alemania, sin ir más lejos, importaba juegos ingleses como quien importa plátanos. Así que cuando Atari se fue al hoyo, nunca mejor dicho, aquí sencillamente apenas se notó. Porque el que tenía consola, si es que la tenía, se pasaba al microordenador y ya está, Y seguía ya está. jugando como si nada. Y en España, concretamente, pues igual, pero con más sol. Las consolas de salón aquí no cuajaron hasta los 90. Lo nuestro Sí, es verdad, los 90 que se dio más a conocer Nintendo y Mega Drive fue cuando dio el pelotazo en Europa. era el microordenador, el Spectrum y el Amstrad. Y el crash se notó tan poco, pero tan poco, que aquí, en vez de morirse algo, va y empieza una época dorada. La llamada Edad de Oro del software español. Hay un libro de Jaume Steve Gutiérrez que lo cuenta bastante bien y es muy recomendable. No lo vais a leer, pero da igual, está muy bien. El resumen es que entre principios de los 80 y de los 90, España llegó a ser el segundo país que más videojuegos producía de ¡Ole! toda Europa. Solo por detrás de Reino Unido, que jugaba en otra liga. Y justo cuando en el documental te ponen violines tristes y te juran que eso estaba agonizando, este país estaba en su puto prime, cabrón. ¿Y quién fabricaba esos juegos? Chavalillos, adolescentes que habían aprendido a programar ellos solos, sin internet, sin manuales, a base de hostiarse y de puro Agüita, sentimiento. Estos acabarían montando Dynamic, la compañía más mítica de todas, que eran tres hermanos, los Ruiz. Pero la chispa de todo esto fue una pulga. En el 83, dos tíos de Badajoz, que para colmo se llamaban los dos Paco, programaron un juego Vaya. sobre una pulga que tiene que escapar de una cueva. En España no lo compró ni el Tato, porque aquí casi no había usuarios a los que vendérselo, así que se lo mandaron a Reino Unido. Y allí, una de las revistas más importantes del país le clavó un 92% y lo nombró No. uno de los dos mejores juegos de todo el 83. Una pulga hecha en Extremadura peleando por el mejor juego del año en Inglaterra. ¡Hey, Jenkins! ¿Qué ha llegado hoy? Ok. Pues señor, un juego de España. ¡Oh, España! Ahí es donde nos tiramos de balcones. Los han hecho Jugando dos de señores. balcones. Los dos se llaman Paco. Paco and Paco. Y el juego también se llama Paco. No, es una pulga que escapa de una cueva. ¡Wow! Eso tiene buena pinta. Ponle un 92 de nota. ¿Un 92, señor? ¿Está usted seguro? Me encanta la clase clasista de ingleses. Jenkins es la mejor pulga que he visto en mi vida. Y la cosa no se quedó ahí. Luego Dynamic sacó Army Mobs, que llegó a ser el juego más vendido de toda Europa. ¡Oh, lo y que detrás, dice! una ristra de exitazos y la cima artística de todo aquello que fue la abadía del crimen por ¡Oh! parte de Operasoft. Así Sí, este lo clasifican como de los grandes clásicos, que ¿eh? cuando el documental me pone musiquita triste y me dice que en el 83 el videojuego estuvo a punto de desaparecer, mientras en una parte del mundo tenemos a unos señores en un desierto de Nuevo México enterrando camiones de cartuchos como quien esconde un fiambre, en la otra, 4 chavales en una oficina de Madrid colocaron a España como el segundo país que más videojuegos ¡Ole! hacía de Europa. ¿Y en Japón? ¿Cómo andaban las cosas por ¿Es Japón? verdad? Excelente pregunta, Baiti. Excelente. Para ello, vamos a desempolvar un libro del que ya hablé en el vídeo sobre la historia del videojuego en Japón. Y apúntate esta fecha, 15 de julio de 1983. Apúntatela bien, porque cae dentro Apúntenla. del mismísimo año del supuesto apocalipsis, ¿vale? El año Apúntenlo, señores. Apúntenlo bien fuerte, ¿eh?
en el que el videojuego agonizaba. Pues ese día, en Japón, no salió a la venta una consola nueva, no. Salieron dos. Por un lado, Nintendo lanzaba la Family Computer, la Famicom, para los amigos, a 14.800 yenes. Y por el otro lado, su gran rival, Sega, sacaba la suya, la SG-1000, a 15.000 yenes. El documental te vende como que el videojuego de casa, del hogar, era Atari. Y claro, si Atari se hunde, pues se acabó el videojuego. Entonces baja el bueno de Japón del cielo a hacerle el boca a boca al muerto. Por cierto, estos dos siguen besándose. Pues no, Japón llevaba años con su propio mercado de consolas funcionando a su bola. Antes incluso de la Famicom, el cacharro que arrasaba en las casas japonesas era una consola de allí, la Cassette Vision, de una empresa que se llamaba Epoch. Y no estaba sola tampoco. Había una estantería con como 16 modelos distintos para elegir. Unas consolas japonesas, otras importadas. Cada una pues con su precio y su historia. Tú ibas a comprarte una consola en Japón en el 82 y tenías más variedad y opciones que la línea de yogures del puto Mercadona. Y Atari también estaba. Pero en Japón, Atari era un yogurt más, de sabor plata y plomo, supongo. Ni el más vendido, ni el más querido. Así que cuando Atari se desploma en Estados Unidos y se lleva por delante a medio país, en Japón, pues fue algo así. Y en el panorama internacional, parece ser que a los americanos se le ha estropeado el videojuego. Toda la industria. Sí, una pena. En fin, pasamos a los deportes. Hoy hay sumo. De hecho, los japoneses ni siquiera lo llaman lo que lo llamamos nosotros. No lo llaman la muerte del videojuego o el crash del 83, porque para ellos no fue ninguna muerte, no murió nadie. En el libro lo mencionan como el Atari Shock, el susto de Atari. Fíjate en la diferencia de ego que hay ahí metida. Y la fiesta, pues ya lo sabes, fue la Famicom. Aunque para ser honesto, no empezó nada fina, ya que el primer año fue un desastre. Tuvieron que retirar consolas del mercado porque un chip de dentro se calentaba demasiado, daba fallos, pero bueno, eso es otra historia. Al final lo arreglaron y a partir de ahí aquello fue una apisonadora. Ya en 1984 habían colocado más de 2 millones de unidades y en el 85 llegó la hecatombe. Se subieron al carro un porrón de compañías a fabricar juegos para ella y salió un jueguito sobre un fontanero bigotudo. Ese único año la Famicom vendió 3.740.000 unidades. Y Nintendo lo tuvo tan, pero tan claro que hizo una jugada que en su momento fue puesta en duda, que es que se largó del negocio de las máquinas recreativas, las arcades, donde por cierto le iba de fábula, y todo para apostarlo a las consolas de casa. Y ojo que todo este repaso lo acabo de hacer contando solo las máquinas de casa, las consolas de sobremesa y los ordenadores. Ni siquiera he mencionado las recreativas, las arcades, que en esos años era otra industria entera en paralelo y de un tamaño que hoy cuesta hasta creer. Porque en No, sí, antes era salir de casa y lo tenías todo fuera de casa, las recreativas y jugar todo con tus amigos y etcétera. Claro, esto se ha degradado, esto se ha reducido mucho, pero se sigue dando, sigue siendo parte de la cultura en Japón, al menos. 1981, los americanos metieron 20.000 millones de monedas de 25 centavos en máquinas recreativas. ¡20.000 millones! El negocio del videojuego facturó casi el doble que toda la industria de cine de Hollywood. El doble que todos los casinos de Las Vegas juntos. Y el triple que el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano sumados. Y sabes además, donde no se murió jamás esa cultura de las recreativas. Ni en aquel momento, ni siquiera ahora. Pues mira qué casualidad. En Japón. Allí los salones recreativos siguen llenos de gente todavía a día de hoy. Así que cada vez que alguien te suelte que el videojuego casi muere en el 83, acuérdate de que está hablando como mucho de un tipo de máquina en un tipo de salón y de un solo país. En Estados Unidos hay un campeonato de béisbol en el que compiten equipos de Estados Unidos. Bueno, y uno de Canadá, para disimular. ¿Sabes cómo se llama ese torneo? La Serie Mundial. Mundial, ¿eh? Con 2 cojones. Y cuando montaron un torneo de béisbol que de verdad era mundial, donde había selecciones de medio mundo como Japón, Corea, República Dominicana, tuvieron que buscarse otro nombre. Lo llamaron el Clásico Mundial. ¿Por qué otro nombre? Porque la palabra mundial ya se la habían pillado para su liguilla. Tuvieron que inventarse un mundial nuevo porque resulta que el primer mundial no era mundial. Yo a esto lo he bautizado como gringocentrismo. No es un insulto, ¿eh? Es un diagnóstico. El gringocentrismo es esa convicción de que lo que pasa en Estados Unidos no mejor. Que sea importante, es que es el mundo entero. Vamos, América es el mundo. América conquistó la luna, pues América conquistará la Tierra. Algo así. Me duele el cerebro, pero trata de ver el directo y ver un vídeo que está re bueno. Bruno, si estás cansadito, vete a descansar, ¿vale? Si te duele la cabecita. Es que es cansar.
Hay que dormir. Los demás somos Atrezzo. Lo de el Atrezzo. gran crash del 83, la industria del videojuego que casi muere, el medio que estuvo a punto de ¡Qué desaparecer mentira! hasta que vino Nintendo a salvarlo. Es un relato que está repetido por documentales, por youtubers, por escritores. Lo que pasa con el gringocentrismo es que cuando eres el mercado más grande del planeta y te pones a contar tu propia historia, no dices la industria norteamericana, dices la industria. Su mercado se verdad. hunde y el titular es el videojuego casi muere. Joder. Cuando debería ser el videojuego casi muere en la región comprendida entre Texas y Nueva Jersey. Y aquí también lo dijimos, yo incluido, que la industria casi muere, mientras en este país, ese mismo año, había chavales cargando la pulga en el Spectrum y montando la segunda potencia de videojuegos en Europa. Aunque tengo que decir que en ese documental al menos mencionan a Japón. E incluso mencionan que en Japón realmente no hubo un crash, que solo estaban avisados. Varios capítulos después, eso sí, y de forma superficial, para luego volver con el Nintendo salvó a la industria, Ya. pero bueno, lo mencionan. Pero hay que ser justos. Nintendo salvó algo real, algo que estaba de verdad roto. No era la industria del videojuego entera, pero es innegable que la salvó. Salvó a la industria de videojuegos norteamericana. Hay una cita en el libro de Ultimate History of Video Games que contaba que por aquel entonces, en Estados Unidos, no podías ni mencionar la palabra videojuego delante de un vendedor de unos grandes almacenes porque te miraba con cara de que te quería matar. El Ay, videojuego Dios. había hecho perder tanto dinero a las tiendas y a los grandes almacenes que estaban a 2 mandatos de ¡Qué volver putada! legal que si mencionabas la palabra videojuego te pudieran pegar un tiro y llamarlo defensa propia. Esto no era un medio agonizando, era un país tan quemado que le daban arcadas de oír la palabra videojuego. ¿Sabes cuando te sienta mal una comida y de solo pensar en ella te da arcada? Sí. Igual. Lo peor Qué es que asco. fueron ellos solitos los que se quemaron. No vino nadie de fuera a matarles el mercado de consolas. El mercado de consolas americano se suicidó. Así que cuando Nintendo mira por fin hacia Estados Unidos, no ve un mercado virgen esperando a un héroe. Ve a un país traumatizado que odia toda su alma la palabra videojuego. ¿Y qué es lo que hace? Primero no te vende una videoconsola, porque videoconsola es la palabra que da arcadas. Vende una Entertainment System, un sistema de entretenimiento. Te lo coloca en la juguetería además, lejos de la sección donde había trauma. Te cuelga una pistola de plástico para que parezca un juguete Mira, simpático mira, y además mira. ya sabe que a los gringos les gustan las pistolas. Y después pone unos límites a los desarrolladores. ¿Quieres Y yo solo veía simpático este juego disparando a unos patitos y que el perro te premie con la caza de aves, de simpático? disparo Y de además ya aves. Pero bueno, es verdad, a los gringos les va bien. sabe que a los gringos les gustan las pistolas y después pone unos límites a los desarrolladores. ¿Quieres hacer juegos para mi máquina? Estupendo. Primero, me pides permiso. Ole. Segundo, el cartucho no lo fabricas tú, no, lo fabrico yo. Ole. Tercero, me llevo una comisión por cada copia que vendas. Ole. Cuarto, yo te digo cuántos juegos puedes sacar al año y no van a ser muchos. Me Por parece dentro, bien. encima, la consola mete un chip cuya única función en la vida es comprobar que el cartucho que has enchufado lleva su bendición. Si no la lleva, no arranca, que ahora es obvio, pero en su momento era algo más innovador. Y para acabar, el sello de calidad, para dar confianza sello, de que dentro no iba a estar el próximo ET. Y hubo mierda en la NES. Hubo juegos de mierda, como en todas las consolas. Pero da igual, el sello de calidad no era tanto para que el juego fuera bueno, sino un seguro de que eso no iba a extenderse como la peste. Así que supongo que esta es la frase con la que te puedes quedar, la que resume las 2 horas de documental. Nintendo no salvó el videojuego, sino que salvó a Estados Unidos de ellos mismos. Apagó un incendio Curioso. que habían encendido ellos. Y como llevan un siglo convencidos de que su casa es el mundo, pues salieron a contar que habían salvado el planeta. El videojuego, mientras tanto, ni se enteró de que hacía falta salvarlo. Estaba en las recreativas, estaba en Japón, funcionando sin problemas, estaba en Spectrum, en España, cargando una pulga, en Europa, arrasando con Commodore, estaba vivo en todas partes, menos en una. Como diría mi primillo chico, En el país de las pistolas. Efectivamente. Pues mira, pues al final, tanto rollo no moría el videojuego. Pa, pa, para, ram.